Da mucho gusto volver a recibir a nuestros amigos Iván Baqui, mi amiga, embajadora de Ecuador en los Estados Unidos, Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Iván Onteneda Berú, ministro de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Este programa hace parte de nuestra serie de programas con presidentes 2020, pero en virtual. Y gracias a nuestros sponsors de la serie de programas con Presidente 2020, the AES Corporation, Cisco Systems, Citibank y Corporación América. Presidente Moreno ha tenido una carrera súper distinguida. Fue elegido presidente en luego participar activamente en la creación de la Cámara de Turismo de Ecuador. Recibió un homenaje al Premio Nobel de Paz en 2012 y fue premiado por nosotros con la medalla de oro Gold Insignia de la American Society el año pasado. También se parece muy lejos. Desde que asumió la presidencia, el presidente Moreno ha tenido un compromiso por el Estado de Derechos, los derechos humanos y hacer frente a la corrupción. Con el objetivo claro de desarrollo sostenible para el país, la promoción de inversión extranjera ha sido una prioridad por su administración. La administración del presidente Moreno negoció exitosamente internacionales y organizaciones multilaterales, garantizando así una estabilidad económica a pesar de los enormes retos que ha traído la pandemia. Como sabemos, Ecuador fue de los primeros países verse afectado por el COVID-19. Sin embargo, el presidente Moreno no ha dudado en la ciencia y con el apoyo de los expertos como ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Ceballos. Y a quien tuvimos el honor de recibir también virtualmente hace un mes. Ecuador ha podido contener los contagios. Ecuador tiene un enorme potencial exportador y por eso nos complace saber que las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos van por bien camino. En el plano internacional, la administración del presidente ha movido los derechos humanos, así la producción a medio ambiente. También ha recibido a centenares de miles de venezolanos que huyan de la crisis de su país. Para los que seguimos la región, es claro ver la transformación del Ecuador en un país económicamente estable donde se garantiza el Estado de Derecho y que se han convertido en un importante socio para la comunidad internacional. Señor presidente, hay mucho optimismo por Ecuador y ha sido un gran placer escuchar tantas empresas que están invirtiendo en el país o están pensando en invertir y ver la oportunidad. Entonces, para nosotros es un gran honor tener esta reunión con el presidente Lenín Moreno. Eso va a ser, el presidente va a hablar y después va a tomar preguntas. Y si tiene una pregunta, por favor, manda la pregunta al WebEx chat ASCOA Host. Así, señor presidente, el piso es suyo. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Para mí es un placer y un honor
de estar con usted. Espero que muy pronto puede ser persona también, presidente. Muy gentil, gracias, Susan, Eric. Muchísimas gracias siempre por esa amistad y por esa acogida que me han dado. Un saludo especial a todos los directivos de la Sociedad del Consejo de las Américas. Queridos amigos todos, vuelvo a decirlo, gracias por esta gentil invitación a esta institución noble de tanto prestigio internacional para hablar de un tema que es de preocupación de todo el mundo y que ha cambiado el mundo. El mundo después de esta pandemia no será bajo ninguna circunstancia el mismo. Este tipo de conversatorios, lo sabemos, son fundamentales para poder compartir experiencias variadas que tenemos todos y que además podrían replicarse en otros países para conocer más acerca del tema y también, por supuesto, para saber aquello que no debemos volver a repetir y que puede desecharse. Siempre he creído que en la racionalidad múltiple. Y es interesante el oír las opiniones de ustedes, que por favor háganmelas llegar. Si son críticas, mejor todavía. Yo suelo decir que la crítica es el asesoramiento gratuito que tienen los gobiernos. Y le hablaba de la racionalidad múltiple, que es empresarios, ejecutivos como ustedes, inteligenciados en los más diversos temas que permiten sacar adelante al mundo y a los países de forma particular, pues es siempre grato escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, sus sueños y sus esperanzas. Siempre son mentes privilegiadas a las cuales yo tengo el agrado de escuchar y siempre apreciaré de manera especial las opiniones que tengan ustedes. Veo que entre los invitados están empresarios de varios países y también de mi país, Ecuador, y me enorgullece que estemos muy bien representados en una organización de tan alto calibre como es ASCOA. Hace un momento conversaba de que hace unos 40 años, cuando mis inclinaciones políticas eran hacia el socialismo y hacia el comunismo, hacia la extrema izquierda, pues tenía otro concepto de los empresarios, un concepto equivocado que ventajosamente el tiempo, con sus enseñanzas, me fue orientando adecuadamente y de una forma bastante clara. El día de ayer a un grupo de empresarios les decía que los ciudadanos, los trabajadores, en más de una ocasión no suelen tener el mejor concepto de los empresarios y creen además que ganar dinero es malo. Cuando ven a un empresario en un carro de lujo o cuando ven a un empresario que hace una casa bonita o hace un viaje, suelen criticarlo. Y les decía, ¿y por qué no critican a los deportistas? Que a veces tienen mucho más dinero que los empresarios y que tienen mucho más lujos que ellos. Sin duda, bien ganados. Pues bien, el dinero de los empresarios también es bien ganado y mejor aún si es que este es reinvertido para multiplicar el empleo y por consiguiente la inversión y el bienestar de todos los ciudadanos. En buena hora que así sea. La experiencia de las acciones que nosotros hemos ejecutado en Ecuador frente al impacto de la pandemia tiene muchos aspectos que quisiera explicárselos. Brevemente voy a dibujar este escenario sanitario, económico de esta pandemia que, al igual que el mundo, todavía no le hemos superado. Siempre responderé sus preguntas y entraré en el detalle sobre los temas que ustedes consideren pertinentes. Los últimos 7 meses, queridos amigos, han sido 7 meses extremadamente duros. Tenemos un virus que todavía no sabemos exactamente de dónde vino. Hay diferentes tesis, hay diferentes teorías al respecto. Su estructura la conocemos medianamente y el conocimiento que nos han proporcionado los epidemiólogos, los científicos, los laboratoristas acerca del virus, nos han permitido combatirlo de la manera más adecuada. Y la manera más adecuada no es sino esa trilogía casi perfecta que le estamos comunicando todos los días y que la ponemos en práctica también todos los días. El distanciamiento social,
el aseo de las manos principalmente de forma frecuente y el uso de la mascarilla. Importantísimo para evitar en lo posible que este contagio nos llegue a nosotros. Además hay 1 o 2 recomendaciones adicionales que son el hecho de no compartir vasos, no compartir comida, es una costumbre muy inveterada en todos los seres humanos. Pues bien, vamos a dejar para luego, cuando esto sea superado, el poder volver a hacerlo, al igual que ese abrazo cariñoso, ese abrazo afectuoso, el beso ese que nos dábamos con amigas y amigos que no demostraban sino ese afecto inmenso que les tenemos a todos, ese cariño a todos los ciudadanos del mundo. Habrá que postergar esto, pues, y luego lo haremos en un gran abrazo después de haber superado esta pandemia. Algo que se ha descubierto y que es importantísimo es el hecho de que el coronavirus realmente, su estructura interna es proteínica, pero la capa que lo rodea, esa que tiene formas de rayos de sol, es una capa que está compuesta por lípidos, es decir, por grasas. Entonces, qué bueno saberlo, qué bueno haberlo sabido en su momento, porque eso permite saber que el jabón, que como ustedes saben disuelve la grasa, lo mata, y que también el alcohol. El usar alcohol en las manos, ojalá y con frecuencia, el alcohol también tiene esa capacidad de destruir la capa de lípidos que tiene este virus y que definitivamente lo anula e impide su reproducción en el ser humano. Cuando la pandemia llegó a Ecuador, el Ecuador ya estaba en una situación bastante crítica. Nosotros habíamos heredado una catástrofe. Yo no heredé un gobierno, yo heredé una emboscada que parecería, ahora lo entiendo de manera mejor, no estaba preparada para mí. Es la típica emboscada que suelen entender los socialistas del siglo XXI para quienes lo suceden en el poder, en el gobierno. Una emboscada para hacer que fracase. Y seguramente el presidente anterior, su equipo, presumía que se iba a perder las elecciones porque yo me había negado a ser candidato, repetidamente había dicho que no, presumían que iban a perder las elecciones y dejaron las condiciones como para que el próximo gobierno fracase. Pero ahí se equivocaron, porque la tenacidad que tenemos desde el gobierno, la tenacidad que suelo tener yo para el momento en que se trata de convertir los elementos en algo grande, y sobre todo la tenacidad, el respeto, el cariño de los ciudadanos y de los empresarios, que jamás dejaron de creer, que jamás dejaron de confiar, y que todo lo contrario, aumentaban sus inversiones y su confianza en el país, nos está permitiendo salir adelante. Heredamos una deuda inmensa, prácticamente la pandemia nos sorprendió sin tener un centavo en las arcas fiscales, no había un solo centavo de ahorro, y empezaron las desgracias. Empezaron las desgracias porque, claro, como la Organización Mundial de la Salud en un principio se equivocó, hay que reconocerlo y ellos deben reconocerlo también, la Organización Mundial de la Salud en un principio se equivocó al identificar con claridad qué era lo que podía impedir la transmisión del virus. Inclusive ellos recomendaban no usar mascarillas, cuando ahora vemos que es un elemento importantísimo para evitar el contagio. Decidimos cerrar el ingreso de ciudadanos extranjeros y decidimos pues que los ciudadanos entren, pues se queden en sus casas, se cerraron instituciones públicas, las cuales empezaron a intentar hacer actividad con teletrabajo, se cerraron las escuelas, también trabajamos sobre la teleeducación y así empezaron a venir los problemas no solamente sanitarios, sino además económicos y sociales. Ustedes, no sé si pudieron escuchar algunos de los comentarios del primer grupo que intervino, en el cual manifestaban que ellos tienen negocios petroleros en el Ecuador. Pues el petróleo, que es el principal producto de exportación del país, cayó su precio, ustedes lo conocen, hasta menos 35 y menos 40
dólares por barril, es decir, menos de cero. Los países y las empresas pagaban a los grandes buques cargueros, a quienes tenían capacidad de almacenar, para que se lleven el petróleo. Imagínense ustedes en esas circunstancias no recibir un solo centavo por concepto del primer producto de exportación del país. De ahí la heroicidad, y hay que reconocerlo de los trabajadores y de las empresas que exportan productos ecuatorianos, muchos de ellos los mejores del mundo, perdónenme la falta de modestia, pues permitieron que crezcan las exportaciones en aproximadamente el 10 y el 15%. Eso permitió que haya algo de ingresos a la caja fiscal, pero nada podía reponer el dinero que se había perdido por concepto. Servicios estaban cerradas, no había, y las compras prácticamente disminuidas, no había ingresos por conceptos tributarios. En esas circunstancias pensábamos que era muy difícil salir adelante. Hacia el mes de mayo pensamos inclusive que la dolarización, muy querida por los ecuatorianos, muy considerada por los ecuatorianos como un mecanismo para mantener su capacidad de adquisición y evitar por parte de los gobiernos el dispendio excesivo, la dolarización parecía que se caía. No habían dólares, no ingresaban los dólares tan necesarios para la economía, y pensamos definitivamente de que íbamos a tener una catástrofe. En ese momento tomamos decisiones duras, pero necesarias. Entre ellas, optar por créditos excepcionales por parte del Fondo Monetario Internacional, que, de reconocerlo con mucha conciencia, fundamentalmente social, nos han proporcionado los recursos para poder salir adelante. Lo demás es un tanto historia conocida. Se nos entregó $2.000 millones. Hacia mediados de diciembre nos entregarán $2.000 millones más. Estamos optando también por un crédito de la República de China por aproximadamente $2.000 millones, y tenemos además de $6.500 millones, entre los cuales están esos 4.000 que había mencionado. Tenemos dinero que va a ingresar para el próximo gobierno. Además, tener la oportunidad de dejar dinero para que el próximo gobierno también no comience con las arcas fiscales en cero. Es importante recalcar que el equipo económico de Ecuador refinanció un tramo de la deuda externa de los tenedores de bonos de una manera muy conveniente para el país. Tan conveniente como que se libera recursos por aproximadamente $10.000 millones para el próximo gobierno. Los $17.500 millones que adeudamos nosotros a los tenedores de bonos, pues fueron reestructurados con una baja sustancial en la tasa de no más del 6%, y a 10, 15, 20 y hasta 30 años plazo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? De la mejor forma, cómo se logran las cosas, manifestando sinceridad. Un pago que teníamos que realizar a la deuda externa hacia el mes de febrero, marzo, si mal no recuerdo, de $350 millones, en la condición difícil, la hicimos para demostrar que teníamos la sana, buena intención, la transparente intención, la honesta intención de cumplir con nuestros compromisos como debe ser, y eso permitió que se abra prácticamente, perdónenme el término coloquial, el corazón de los tenedores de bonos y de quienes nos prestan dinero para nuestro financiamiento. Y los $17.500 millones fueron refinanciados en su totalidad. En ese momento sí podemos decir, el próximo gobierno encontrará, si no una mesa servida, encontrará condiciones adecuadas como para poder desenvolverse con la normalidad que yo hubiera querido tener cuando comencé mi gobierno. Fue difícil, sin duda alguna, el periodo que todavía estamos atravesando, pero debo manifestarles
que tenemos algunos éxitos que comunicar, que sé que les alegrarán también a ustedes, porque pueden ser experiencias que podemos también comunicar. Tenemos los índices más bajos de la región en contagios y en fallecimientos. Y cada día esos índices van mejorando. Sin duda alguna, y ante los acontecimientos de los países de Europa que prevén que a lo mejor podíamos tener una segunda ola, estamos teniendo los cuidados necesarios para ello con los elementos que los habíamos conversado hace un momento. El sector productivo ha sentido un embate muy duro en esta pandemia. Es por eso que nosotros consideramos que debíamos darle esa mano que se requería. Y esa mano que se requería fue centenares de millones de dólares de crédito, principalmente a las pequeñas y medianas empresas, y también la ley humanitaria que permitió nuevas modalidades de contratación, contratos por obra, e inclusive disminución de las horas de trabajo, que la Constitución no permitía, pero que nosotros, con los cambios que realizamos, hemos permitido que los empresarios vuelvan a trabajar. Hace un momento escuchaba el comentario de un gran constructor del Ecuador que ha dicho que ha reiniciado y en este momento están normalizadas sus actividades en este sector tan importante que dinamiza todos los sectores de la economía, como es el sector de la construcción. Activamos mecanismos, ya se los dije, para poder tener contacto con la gente de telesalud, para que la gente pueda consultar a médicos especializados acerca de qué es lo que debía hacer para prevenir y en el supuesto de ser contagiado, cómo debía proceder para acercarse a los centros de salud. La teleeducación también va avanzando. Al principio con muchos tropiezos, he de serles sincero, yo mismo algún momento tomé a cargo a uno de mis nietos que viven aquí en el país para tratar de orientarlo en lo que la profesora desde el televisor, desde el internet, decía, y francamente se me hizo bastante difícil. Pero vamos avanzando y creo que será un paso importantísimo el que hemos dado en teleeducación, en telesalud, en teletrabajo. Además, mucha gente con respecto al teletrabajo se ha convencido que el teletrabajo es una extraordinaria opción para poder trabajar disminuyendo sensiblemente costos y favoreciendo también el tiempo de los trabajadores. Nosotros tenemos algunos trabajos que hemos hecho a nivel social, que son realmente de reconocerlos, principalmente para las brigadas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Ministerio de Salud, de la Misión Manuel Espejo y del Ejército y la Policía, que han sido importantes en estos momentos. Ustedes recordarán, hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, el Ecuador fue noticia, pero no noticia grata, una noticia que nos llenó de mucho dolor, que es que el hecho de que nuestra querida ciudad de Guayaquil sufrió los efectos de la pandemia de un modo que parecía realmente incontrolable. Incontrolable parecía porque además del sistema de salud, al cual no le habíamos prestado, francamente, la debida atención como para estos momentos difíciles, había sido absorbido por la corrupción. Una corrupción que venía desde hace aproximadamente unos 8 o 9 años, desde el gobierno anterior, que no es que estaba necesariamente dentro de la institución, sino que el momento en que usted nombraba un nuevo gerente, un nuevo director, y que fue todo lo negativo que ustedes puedan imaginarse para los momentos de la pandemia. Empezó a morirse la gente, llegamos a tener casi 1.000 muertos en un día, 1.000 personas fallecidas en un día. Imagínense ustedes todo el trabajo que eso representaba, el hecho de recoger los cadáveres en momentos en que no había por parte de la Organización Mundial de la Salud la directriz de que un cadáver no contagia el coronavirus. La gente, los voluntarios, policías, militares, personas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenían recelo de recoger cadáveres. En ese momento hubo la actitud valerosa de una persona que decidió asumirlo
y lo digo acá ante ustedes, el ingeniero Jorge Water, una persona pequeñita de tamaño, pero inmensa de corazón, que fue el primero que empezó a cargar cadáveres, bajo la directriz, por supuesto, del señor ministro de Salud, que ustedes ya conocen, el doctor Juan Carlos, perdón, se me fue Ceballos, perdón, Juan Carlos Ceballos, el cual es un científico que nos ha conducido adecuadamente en el tema del tratamiento de la pandemia. Él inclusive utilizó una frase muy coloquial acá, que es perro muerto, se acabó la rabia. Es decir, perdónenme la comparación que no viene en el caso de un animal a un ser humano, pero sí, realmente él nos dijo que los cadáveres no transmitían el coronavirus, y ese momento empezó una tarea durísima de recoger cadáveres, conseguir los carros frigoríficos, mantenerlos ahí mientras se los identificaba, porque había cadáveres que inclusive la gente los dejaba en la calle. Ya se pueden ustedes a imaginar, debido al temor, debido al terror que tenían de que pudieran contagiarse las personas que se encontraban dentro de la casa. Entonces la identificación de cadáveres también fue un tema muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Luego, pues, de identificados los cadáveres, empezamos a contactar a sus familiares, empezamos a enterrarlos. Como no había suficiente cabida en los cementerios del Ecuador, se creó un cementerio especial para ellos, un cementerio que además es un cementerio adecuado como para que las personas visiten a sus seres queridos y que puedan conversar con ellos de los temas que a lo mejor en vida no pudieron hacer. Sí, fue muy difícil, temas muy difíciles, pero enseguida empezamos a dar soluciones prácticas, como el hecho de las pruebas PCR, que ustedes las conocen, como las pruebas rápidas que nos permitían detectar si la persona tenía o había tenido el coronavirus y si a lo mejor estaba inmunizada acerca de él. Es otro tema que tampoco queda muy claro, el hecho de no saber si es que a una persona que le dé el coronavirus queda o no queda inmunizada. No olvidemos que los otros coronavirus, como aquel que causa la gripe común, es recurrente y viene cada ciertos periodos. Entonces teníamos el recelo de que con el coronavirus podía suceder esto, y lo tenemos todavía. Por supuesto, no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Es por eso que estaremos siempre atentos a seguir cumpliendo con este compromiso de las 3 normas fundamentales para poder evitar contagiarnos, pero sobre todo evitar contagiar a otros seres humanos en el momento en que nosotros adquiramos el coronavirus. Y en ningún momento paramos, nada nos detuvo, luchamos a brazo partido, día a día, noche a noche, y ahora estamos, les había manifestado, en el mejor momento. Desde el inicio de esta crisis planteamos una estrategia de 3 fases: la estrategia de resistencia, de reactivación y de recuperación en el tema económico. La resistencia prácticamente fue al momento difícil de la pandemia, al momento difícil económico y al momento difícil de los reclamos justos de una sociedad que pedía alimentos, porque claro, al perder el trabajo, a perder horas de trabajo, eso se les hacía muy difícil de conseguirlos. Pues bien, activamos a todos los voluntarios y a todos los empleados públicos que se requería, como personas militares o policías, para que entreguen prácticamente 4 millones de raciones alimenticias en todo el Ecuador. Es por eso que en el Ecuador en ningún momento hay ni habrá, por supuesto, hambre, porque hay un gobierno responsable que está pendiente de todos y cada uno de los ecuatorianos. La resistencia la hicimos así, la reactivación la hemos iniciado. Tenemos un organismo a nivel nacional que es el Consejo, el COE, Consejo de Operaciones Especiales, que además tiene vigencia también provincial y cantonal, y ellos han trabajado y conjuntamente con los municipios hemos dejado a la potestad de los municipios el reabrir instituciones, el reabrir sitios de recreación, el reabrir las calles, el reabrir el transporte. En este momento la actividad económica
podemos decir que de a poco, sin haber alcanzado todavía el 100%, pero por lo menos un 80% está completamente reactivado. Creo que tomamos las medidas oportunas en los momentos oportunos, medidas que fueron duramente criticadas, por supuesto, pero que ahora que vemos los resultados demuestran que estuvimos acertados, que hicimos lo correcto, que no hicimos lo popular, pero sí hicimos lo correcto. Lo popular debe importarnos poco cuando estamos actuando de manera correcta. Este gobierno ha tenido el valor de apostar a opciones pues, que políticamente adecuadas y que, lo vuelvo a decir, a lo mejor son impopulares, pero que han ayudado a salvar vidas. La demagogia, como ustedes saben, no salva vidas. Son las decisiones oportunas, adecuadas, las que salvan vidas. Recuperamos la confianza y en este momento pues, nos encaminamos hacia el futuro, espero, sin ninguna otra dificultad, y podemos ver un horizonte diáfano, que es el que siempre quisiéramos ver todos los seres humanos. En esta tarea es fundamental y debo agradecer porque si bien es cierto, médicos, enfermeras, auxiliares han hecho una tarea de heroísmo, policías militares también lo han hecho, debo agradecer la heroicidad también de los empresarios de Ecuador, que jamás dejaron de brindar los productos y servicios que se requiere para poder llevar la vida adelante, al igual que a nuestros campesinos, porque jamás nos faltó el pan en la mesa. Gracias a todos ellos por esa heroicidad y gracias a ustedes por este momento que me han dado para poder comentarles acerca de lo que hemos hecho con Ecuador. Susan, muy gentil por esta invitación. Sí. Como siempre, señor presidente, es un placer y muchas gracias para sus palabras y darnos un poco de insight sobre lo que pasó con COVID en Ecuador y su camino y liderazgo, que es siempre muy, muy fuerte. Tenemos varias preguntas y lo voy a hacer si está bien. Claro que sí. Primero viene de Marlene Fernández de Arcos Dorados. Lo voy a hacer uno a uno, ¿no? Entiendo Sí. y felicitándolo por el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quisiéramos saber si lo que resta de su periodo se encuentra planificada, una reforma tributaria o arancelaria, salvaguardias, y de ser el caso que corte. Eso fue la primera pregunta. Sí, Marlene, muchas gracias por su pregunta. Como es nuestro compromiso con el Fondo Monetario Internacional, nosotros vamos a dejar la propuesta para el próximo gobierno de una reforma tributaria. De todas formas, será el próximo gobierno el que tome la decisión acerca de aquello. En más de una ocasión, el hablar de una reforma tributaria no necesariamente significa subida de impuestos, significa readecuación de ellos, aumentar, optimizar el cobro de los impuestos, porque hay muchas personas que todavía no los pagan y creo que podría ser suficiente si es que se lo hace de la forma adecuada. Vamos a dejar la reforma al próximo gobierno planteada, pero será potestad del próximo gobierno el tomar la decisión acerca de aquello. Gracias por su pregunta, Marlene. Gracias, señor presidente. El próximo pregunta viene de Ángel Melguizo de AT&T. Primero, saludos desde AT&T DirecTV Latinoamericana. Perdón, sí. Saludos. Con sus ministerios durante la pandemia, emitiendo por TV información sanitaria y material educativa, así como la agilidad de su ministerio, ministro digital Michelena, en temas pendientes, impuestos, regulación de uso de datos. Como hemos visto, la conectividad digital es clave. ¿Qué iniciativas quiere proponer
al sector privado para cerrar esa brecha para ciudadanos y empresas? Es una buena pregunta, ¿no? Querida pregunta, Ángel, muchísimas gracias. Y gracias a DirecTV y a todos quienes son proveedores de servicios de Internet, porque nos han permitido tener la información que siempre permite tomar las decisiones adecuadas, la educación, la orientación y la distracción, tan importante en estos momentos de confinamiento. Es bastante lo que tenemos planificado para esta última etapa. Hacia diciembre iniciamos un programa para entregar tablets a todos los ecuatorianos, a todos los estudiantes que no la tengan. En primer lugar. En segundo lugar, conexión para todos. Iniciamos un programa para proporcionar en todo lo que sea posible, ojalá llegar al 95% de conexión para todos los ecuatorianos. Para que este importantísimo elemento que es la información mediante el Internet, mediante la red, no sea extraño principalmente a los más pobres de los países, porque no les permite estar al día con información, no les permite estar al día con la educación, con la orientación, con la distracción, que en más de una ocasión constituye inclusive un lenguaje que se vuelve coloquial y popular en la cotidianidad y que además les impide tener la teleeducación principalmente en actividades de distinto tipo, oficios para desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas que son tan necesarios para cada una de las actividades que cumplimos en la vida cotidiana. Imagínense para un campesino una orientación que les permita tener mejores capacidades, mejor orientación, mejores destrezas para poder trabajar el campo, igual con a los obreros, a los artesanos, para hacer de mejor manera las cosas, porque siempre existe, al igual que una mejor forma de decir las cosas, siempre existe una mejor forma de hacer las cosas. Gracias. Gracias a DirecTV y a todos los que nos han distraído, nos han educado, nos han orientado, nos han informado durante este periodo tan difícil. Muchas gracias. La próxima pregunta viene de Stephen Donahue de McClarty Associates. Señor presidente, gracias por darnos la oportunidad de escuchar sus ideas y planes para lo que queda de su mandato. Agradecemos también el buen trabajo de los profesionales de que nos acompaña el ministro Gallegos y la embajadora Baque. Su gobierno ha heredado una situación en la cual no tuvieron beneficio de una relación comercial bilateral mediante un tratado de libre comercio, ni tampoco tratado de inversión bilateral. Usted ha hecho claro que quisiera restablecer relaciones comerciales que fueron cancelados por el gobierno del expresidente Correa. En sus conversaciones con la oficina del representante comercial de los Estados Unidos, ¿qué condiciones, hay condiciones, ha puesto para restablecer tales relaciones? En particular, les han dicho sobre la necesidad de cumplir con obligaciones restantes de arbitraje internacional. Correcto, gracias. Realmente es un conjunto de preguntas las que haces, Steven. Es un conjunto de preguntas. Voy a procurar resolverlas, ojalá todos. Al iniciar mi gobierno yo había manifestado que vamos a refrescar nuestras relaciones internacionales. Todos con los cuales tenemos por continuidad y por contigüidad mayor relación. Por decirte algo, Susan, con Estados Unidos yo tengo una relación bastante grande. En primer lugar, una admiración por el desarrollo científico, tecnológico y económico de este gran, hermoso y maravilloso país. Además, tengo un nieto, nosotros decimos gringos. Nosotros decimos gringos. Lo conocí el año pasado, ¿recuerdas? Lo conociste, claro que sí. Tengo un nieto, tengo a mi hija
que en momentos difíciles tuvieron que emigrar a este país hermoso y que además su estadía ya nos ha reportado importantes divisas para nuestro desarrollo. Y no solo eso, sino que el retorno de estos queridos amigos, estos queridos parientes al Ecuador ha significado pues que vengan con conocimientos tecnológicos para poder aplicarlos y desarrollarlos de mejor manera acá. Buenas relaciones con todos, pero privilegiar a aquellos países con los que tenemos una mejor relación comercial. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con el cual tenemos la más grande cantidad de exportaciones e importaciones. Y tenemos relación, por supuesto, con la Unión Europea, una muy buena relación con la Unión Europea. Tenemos un tratado con la Unión Europea. Con Estados Unidos tenemos en más de una ocasión tratados que queremos convertirlo en algún momento en un tratado, ojalá global. Ese tratado que estamos a la expectativa de construir lo más pronto posible, que seguramente no se podrá hacer en mi periodo, pero vamos a dejar bastante avanzado el tema. Ojalá nos integremos lo más rápidamente posible a la Alianza del Pacífico. Tenemos una extraordinaria relación con nuestros países vecinos que componen pues, el pacto, el acuerdo andino, con el Mercosur, con ALADI, con el EFTA, y con países de manera particular, excelentes relaciones con todos ellos. Pero lo vuelvo a decir, Steven, privilegiando nuestra relación con aquellos, económica principalmente, con aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación económica. Yo suelo dar un ejemplo coloquial, Steven, si me permites. Si es que yo tuviese una tienda en un barrio, y ahí en ese barrio hay una persona que me compra muy poco y una persona que me compra mucho. De repente la persona que me compra poco es una persona muy agradable que pertenece como aficionado a mi mismo equipo de fútbol, pues vemos el fútbol, nos tomamos una cerveza, pero por supuesto, aquella persona que me compra más es a la que le tiendo la alfombra roja el momento en que viene a mi negocio. Esa es la gran diferencia. Lo vuelvo a decir, amistad con todos los países del mundo, privilegiar aquellos países con los cuales tenemos una mejor relación de todo tipo. No olvidemos que en Estados Unidos tenemos aproximadamente entre 2 y 3 millones de ecuatorianos y sus descendientes viviendo en ese gran país. Qué bueno tener una excelente relación con ellos. Y por otra parte, en Europa también. No se olviden que en los momentos difíciles del Ecuador, España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, tuvieron la gentileza de acoger a nuestros migrantes. Inglaterra tuvieron la gentileza de acoger a nuestros migrantes y ahora hay unas organizaciones muy fuertes de migrantes en esos países de Europa, también una buena relación, excelente relación con ellos. Pero lo vuelvo a decir, una buena relación con todos los países del mundo. Tenemos una excelente relación con la República Popular de China, con la cual principalmente en el gobierno anterior se consiguió mucho financiamiento y algunas obras que están ayudando a nuestro desarrollo. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos una pregunta sobre energía de Eduardo Jaramillo de General Electric. El sector de energía, generación y transmisión será una industria fundamental para la reactivación económica y vemos que CELAC ha iniciado la promoción de proyectos para inversión privada. ¿Cuál es su visión o su pedido al sector privado para que inviertan en nueva capacidad de generación o en el existente infraestructura eléctrica? ¿Privatización de algunos activos eléctricos será considerado? Sí, claro que sí. Eduardo, muchísimas gracias por la pregunta. Yo hace un momento decía que espera el futuro ya está acá. Y yo agregaría, parafraseándolo, pues, no solamente que está acá, sino que el futuro nos rebasa. La tecnología, sabemos que marcha a ritmos, el avance de la tecnología, de la ciencia, de punta, de primera generación, avanza a ritmo acelerado y nosotros debemos ponernos al tanto de ello. Cuando estuve en Suiza tuve la oportunidad de conocer el proyecto ITER, por ejemplo, que a diferencia de lo que hace la fisión nuclear, mediante la fusión nuclear, permitiría, sin
sin la producción de energía eléctrica, sin necesidad de tener el peligro de estas grandes torres de fisión nuclear, permitiría pues la obtención de un combustible y por supuesto la generación de electricidad de una forma bastante mejor y de forma más ecológica. Nosotros aspiramos no necesariamente a que esto sea una tarea de corto plazo, pero sí de mediano o largo plazo, que podamos tener lo más posible pues, energía sostenible para nuestro desarrollo. Allí están algunos activos que podrían estar a órdenes del sector privado. Nosotros tenemos confianza en el sector privado y sabemos que el sector privado maneja de mucha mejor manera la actividad productiva que el sector público. De la productividad de este tipo. Y en forma particular creo que el sector público debería estar dedicado casi exclusivamente a educación, a salud, a seguridad y a protección de los sectores más vulnerables y ojalá nada más. Todo lo demás está a órdenes del sector privado. Muchas gracias, señor presidente. Tenemos dos preguntas que voy a juntar en el sector de salud. Uno de Metrana y Rafael Arango y otro de Javier Capella de Novartis. Y más o menos las preguntas, los dos son muy similares, entonces lo voy a combinarlas. Como empresas del sector salud, ¿cómo podemos ayudar a Ecuador a construir infraestructura para fortalecer el sistema de salud? ¿Y qué puede hacer para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y qué puede hacer el sector privado? Son más o menos la misma pregunta. Sí, Rafael, perdón, no escuché el otro nombre, pero toda la seguridad y toda la apertura que se requiere para ello. No olvidemos que los países en vías de desarrollo somos deficitarios en temas de salud y siempre debemos estar a la expectativa de nuevas inversiones. Si es que estas son privadas, mucho mejor todavía, mucho mejor todavía. Hospitales, laboratorios farmacéuticos, siempre, y estas ideas siempre serán bienvenidas, principalmente pues si vienen orientadas a resolver nuestros principales problemas de salud acá en el país. Gracias. Tenemos una pregunta de María García de Mastercard, que dice, me gustaría hacer una pregunta sobre si sabemos que una de las obras más grandes de infraestructura del país es el Metro de Quito. Entendemos que debería entrar en operación a inicio del próximo año. Sin embargo, aún hay temas pendientes para su puesta en marcha. Hay planes de gobierno central de intervenir en este proyecto de la ciudad para garantizar su correcta entrada en operación. Gracias por la pregunta, María. Realmente el gobierno ya lo hizo. Por sugerencia mía, el gobierno anterior destinó casi $800 millones para apoyar a la construcción del metro de la ciudad de Quito. El metro ya debía haber estado funcionando. De lo que yo conozco, está terminado. El día de hoy por la mañana estaba escuchando una intervención del señor alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Jorge Yunda, y él manifestaba de que prácticamente está listo el metro ya. Ahora entiendo que debe haber algún problema de operatividad. A lo mejor no se ha seleccionado todavía la empresa encargada de la operatividad, porque eso, como tú conoces, María, y tú conoces, Susan, es una ciencia adicional. La operatividad de un metro es una ciencia adicional. Es una ciencia adicional que hay que hacerlo de manera correcta. No sé si es que en esta operatividad, en el momento en que se fije la tarifa del metro, va a ser una tarifa que resulte conveniente para el bolsillo de los ecuatorianos. Si no fuese así, pues siempre el gobierno estará dispuesto a prestar todo el apoyo
para que los quiteños y ojalá todos los ecuatorianos tengan este mecanismo de movilidad tan ágil y tan moderno. Otra pregunta viene de Schlumberger y más o menos la pregunta es ¿cuál es la estrategia en el final de su periodo para estimular la inversión extranjera en Ecuador? Bueno, la misma política que hemos mantenido durante todo mi gobierno. Apertura total a la inversión extranjera, inversión nacional, apertura total, principalmente en aquellos sectores en los cuales el Ecuador tiene mayores índices de rentabilidad y las empresas pues así lo han comprobado también para su propio beneficio, que generen empleo, que generen producción, que generen bienestar. Esa es la expectativa, la seguridad jurídica que se requiera y si es que es necesario conversar acerca de condiciones específicas para mejorar la productividad, para mejorar el servicio o el producto que las empresas hacen o generan, pues el gobierno siempre está abierto para ello. El gobierno ecuatoriano, el Palacio de Gobierno, tiene las puertas abiertas siempre para todos aquellos empresarios que desean invertir en beneficio del país. Y la última pregunta, yo sé que es un tema que le gusta mucho, es corrupción. Viene de William Corredor, CEO Open International. Uno de los problemas que afrenta a Latinoamérica es corrupción. Sabemos que usted ha emprendido grandes esfuerzos para combatirla. No obstante, es difícil desde la presidencia tener visibilidad de las acciones de todas las entidades del Estado. ¿Existe un canal de comunicación con la presidencia diferente de las típicas entidades de control que permite al sector privado compartir información relevante que ayude a combatir este flagelo? Ese flagelo, sí. Mira, William, muchas gracias por la pregunta. No es un tema que me divierte. Mi querida Susan, todo lo contrario, me desalienta. Ojalá no la tuviésemos. El filósofo ateniense Platón, uno de los que mejor trabajó en el tema de la escuela de Atenas y preceptor y maestro de Aristóteles y también a su vez alumno del gran Sócrates, decía que los hombres buenos no necesitan leyes. En cambio, los hombres malos se las saltan. Se las saltan y yo diría no solo las saltan, se las asaltan. Y eso es lo que pasa en más de una ocasión con empresarios y funcionarios públicos corruptos que deciden optar por la corrupción y no por el trabajo honesto, transparente y de beneficio para el país. Lo que hay que hacer con ella es combatirla de manera permanente. Y la mejor forma de combatirla es dar un ejemplo, dar buen ejemplo. Desde el presidente de la República no es únicamente un gobernante, es un ejemplo, debe ser un ejemplo, debe comportarse como quisiese que se comportase todos y cada uno de los ciudadanos. Necesitamos una ley anticorrupción. Hemos conversado con el Fondo Monetario Internacional de la necesidad de que tengamos una ley lo más pronto posible. Ojalá esta se concrete. Enviamos una ley al Parlamento. Esta no ha sido tratada todavía, pero estamos insistiendo en que ello se haga. Sin duda alguna, la tranquilidad para los empresarios es poder competir en igualdad de condiciones entre todos. Eso es equidad. Eso es equidad. Ahora, una cosa, William, el otro día me preguntaba alguien, ¿para qué roban tanto? Principalmente estos gobiernos llamados de socialismo del siglo XXI se han dado por esquilmar los recursos de los países. ¿Para qué roban tanto? La verdad es que uno no entiende qué puede hacer una persona con tanto dinero sin haberlo trabajado. Sin haberlo trabajado. Pues ahora lo tengo claro. Lo que pretenden es gobernar de manera perenne. ¿En qué se parecen, le decía esa misma persona, el Tercer Reich de Adolf Hitler con los socialismos del siglo XXI? En que ellos hablaban de un Reich de 1000 años, pues el socialismo del siglo XXI hablaba de una especie de Reich de 300 años. Pues para mantener 300 años el poder se necesita mucho dinero y para eso roban tanto, para poder comprarlos a todos y para poder comprarlo todo.
Con esto, señor presidente, yo creo que se acabó el tiempo. Otra vez, yo quiero agradecer su tiempo. Quiero tomar nota del éxito y pasión que tiene para combatir corrupción en su país. Y felicitaciones para su acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que está haciendo para traer inversión al país y para que el país crezca y hay mejor momento para los ecuatorianos que van a tener mucho más empleo, mucho más educación, mucho más salud. Susan, gracias para su visión de su país. Susan, ¿podría tener unos 2 minutos para un mensaje final? Sí, sí. Ya, bueno. A todos ustedes, queridos empresarios, ejecutivos, directivos, que han tenido la gentileza de acompañarme en esta mañana, pues quiero extenderles y abrirles los brazos. Vengan a Ecuador, vengan a Ecuador, les va a gustar, les va a gustar. Ecuador es un país de una riqueza extraordinaria que está no solamente en su tierra, en su subsuelo, también está en la forma de ser de los ecuatorianos. Tenemos todos los climas del mundo, que ustedes puedan imaginarse. Tenemos la montaña que está más cercana al sol, que es esta gran mole que se llama Chimborazo. Tenemos un laboratorio natural de la evolución tan amada por Charles Darwin. Y debo contarles algo. Hice una buena amistad por mi afición a la mecánica cuántica con el científico inglés Stephen Hawking. Lo visité allá en Cambridge y ¿saben lo que él me manifestó? Él me dijo, lo único que he deseado en mi vida es conocer las Islas Galápagos. Le hablé de mi pasión por las Islas Galápagos, de mi pasión por la conservación de esas especies que realmente permiten conocer gran parte de aquello que ha sido nuestra evolución ontogenética y filogenética, nuestra evolución, y me comprometí a traerlo acá. Acondicioné el avión presidencial para que pueda venirse. Lastimosamente su delicada salud hizo que fallezca antes este querido amigo que sin duda alguna nos sigue iluminando con esas ideas tan precisas como aquella de que quienes trabajamos en el área social y quienes trabajan en el área empresarial en más de una ocasión no prestan la suficiente atención por los últimos descubrimientos de la ciencia, de la física, lo cual no permite tener decisiones adecuadas y modernas y cambiadas de aquellas decisiones que nos daba la mecánica clásica de este gran científico también, Isaac Newton. Algún momento a lo mejor podemos conversar más ampliamente acerca de ello, pero les dejo puesta la semilla. Vengan a Ecuador. Además, tenemos unos productos maravillosos, las mejores rosas del mundo, el camarón más sabroso del mundo, más rico, más consistente del mundo, el atún más rico del mundo, los bananos, ustedes los conocen, los bananos ecuatorianos apreciados en todo el mundo, el cacao fino de aroma, que se originó acá en el Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. Hace 5 o 6 mil años se encontraron, hace unos pocos meses, cuencos con cacao y con la producción de chocolate que es tan apreciado por todos en el mundo, y por supuesto también nos genera algunas preocupaciones con esos kilos de más que nos dan el momento en que los consumimos en exceso. Vengan a Ecuador, vengan, vean sus rosas lindas, coman su sabroso banano, beban su rico chocolate, conozcan la montaña más cercana al sol, y si tienen alguna afición esotérica, pues ese es el sitio para que puedan ponerse en contacto con el universo. Muchísimas gracias, un abrazo cordial a todos. Muchas gracias otra vez, señor presidente, y yo espero de verlo la próxima vez en Ecuador, que queremos volver el Council al Ecuador lo más pronto. Bienvenidos, vuelvo a recalcar, lo vuelvo a decir, los brazos siempre están abiertos. Vengan a este país, al país más cercano del sol, que siempre tiene el calor equinoccial para todos los ciudadanos del mundo. Muchas gracias a todos para estar con nosotros hoy, y te mando saludos a sus familias y vaya con cuidado.
Y muchas gracias, señor presidente, para su visión, su tiempo y su liderazgo, como siempre.